anarquía que hay en la creación de cargos en el legislativo. Última Hora hoy publica esto que es un disparate. Está ya en línea Manuel Ferreira, que fue ministro de Hacienda. Le pido que me escuche un ratito, Manuel, porque de esto quiero hablar. Ayer le entrevistaban a la jefa de la directora de Central Telefónica. Ese es el título. Directora de Central Telefónica de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Bueno, una persona, no importa el nombre, ¿verdad? Directora de Central Telefónica. Ella tiene un salario de 21 millones de guaraníes. 21 millones de guaraníes. Pero después de la directora de la Central Telefónica, vos tenés la jefa de Central Telefónica. 11 millones de guaraníes gana. El encargado de la Central Telefónica gana 8.500.000 guaraníes. Y resulta que, ¿qué hacen todas estas personas? Atienden el teléfono. O sea, es la recepcionista. Las tres hacen la misma cosa. Claro. Atienden el teléfono. Pero una es jefa y gana 21 millones de guaraníes. Vos tenés después el jefe de mozo del primer piso. Jefe de mozo del primer piso. Sí. ¿Cuánto gana? 11 millones de guaraníes. 11 millones de guaraníes. Después está el encargado de mozo del piso planta baja. 9.750.000 guaraníes. Jefe de limpieza tercer piso. 11.700.000 guaraníes. Este es genial. Jefe de encuadernación. 11 millones de guaraníes. Director de impresión, porque hay un director de impresión y encuadernación que gana 20 millones. Y después tenés el jefe de encuadernación que gana 11 millones. Después está el jefe de notas recibidas. Jefe de notas recibidas. 11 millones de guaraníes. Sí. Jefe de mesa de salida, porque está el jefe de mesa de entrada, está el jefe de mesa de salida. 13 millones de guaraníes. Manuel, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. Vos estuviste como ministro de Hacienda en algún momento, Manuel. ¿Cómo se crean estos cargos dentro de la administración pública? Si bien esto es dentro de un poder, entre comillas, independiente en términos presupuestarios, pero no hay una regla sobre cómo vos creás un cargo. O sea, en el sector privado, vos no podés crear nomás un cargo de CEO de transporte. Y el que era el chofer de repente pasa a ganar 30 millones de guaraníes. No existe la posibilidad porque el dueño del boliche te echa. ¿Cómo se maneja esto dentro del Estado, Manuel? Y no hay ningún criterio. En realidad lo que dice la Constitución es que el Parlamento tiene el derecho a hacer las modificaciones que le parezca en el presupuesto, y eso es lo que se hace, ¿no? Entonces se van agregando este tipo de gastos totalmente a la bartola, digamos, totalmente por lo que se les va ocurriendo a la gente o por las necesidades que puedan tener los actores políticos que están en el Parlamento. Entonces van creando estos cargos y le van asignando presupuestos donde la única posibilidad que existe de frenar esto es un veto parcial a esas cosas, ¿verdad? Pero eso es muy difícil también porque genera una serie de problemas también para el Ejecutivo en el momento de la implementación del resto del presupuesto. Así que esto es del libre albedrío de los parlamentarios. En una empresa privada, Manuel, quiero aprovechar tu doble experiencia, digamos, bueno, la mayor parte de tu experiencia en el sector privado y obviamente en el sector público en ese periodo. Hoy, en el sector privado, ¿quién puede ganar 21 millones de guaraníes? Bueno, esos son cargos gerenciales en general, cargos gerenciales de un nivel relativamente alto ya, ¿verdad? En general, un gerente de producción o un gerente comercial podría estar ganando ese tipo de salarios. ¿Y de una empresa medianamente grande? No, esto no pasa. Una empresa mediana para arriba, ¿verdad? Si no, y
acá hay un tema que es importante, Luis, de tener en cuenta. ¿Cuál es el incentivo que tiene la empresa privada para pagar salarios? El incentivo que tiene la empresa privada para pagar salarios es tratar de generar la mayor productividad posible del trabajador, por un lado, y por otro lado el incentivo negativo es la quiebra, ¿verdad? Si vos tenés una planilla salarial donde pagás cualquier número, entonces lo que vas a terminar es no generando ningún tipo de utilidad, y la utilidad es el aire de la empresa, es el aire que respira la empresa. Por tanto, le vas a dejar sin aire a la empresa y la empresa va a tener una serie de problemas a partir de eso. Estas son las razones por las cuales los salarios de mercado que se generan en las empresas privadas son salarios que en general sirven de referencia para otro tipo de remuneraciones que se puedan tener fundamentalmente en el sector público, ¿verdad? Y normalmente los sectores públicos en el mundo generan niveles de ingresos inferiores a los niveles de ingresos del sector privado. Eso es una regularidad en casi todo el mundo. Creo que estas excepciones hacen que se tenga que mirar con muchos ojos esta situación. Claro, a ver, lo lógico sería que el parámetro, como vos decís, para fijar los salarios en el sector público fueran los salarios del sector privado. Es un escándalo, o sea, yo no me imagino una empresa que le pague a un responsable de atender el teléfono 21 millones de guaraníes. Eso no existe. A no ser que tengas un call center, ¿verdad? Donde tengas que manejar. Yo conozco empresas que tienen call centers muy grandes, ¿verdad? De 100, 200 personas. No creo que ese sea el caso de la central telefónica del Parlamento, ¿verdad? Debe haber, sí, un número de telefonistas, pero no creo que el nivel de llamado sea igual a, voy a poner un ejemplo cualquiera, a los de una empresa que vende tickets para un concierto, ¿verdad? Claro. Que recibe miles de llamadas para poder cerrar algo. Entonces ahí sí tal vez la situación sea distinta, pero no creo que sea el caso del Parlamento. En realidad no conozco cuánta gente está en su central telefónica, pero creo que eso que describiste ahí me parece estar muy lejos de ser necesario. Manuel, ¿y cómo se corrige esto? Porque muchos insisten con la ley de la carrera civil, ¿verdad? Que supuestamente se va a presentar. Todavía no conocemos la ley, no sabemos qué es lo que contiene, pero ¿se corrige eso con una ley así? Porque en el pasado hubo ya modificaciones a la ley de la función pública y finalmente terminaron perforando la ley con medidas judiciales. Pero lo que pasa es que yo te pongo un rubro que no es necesario y pongo un salario de 21 millones de guaraníes para ese rubro que no es necesario. Y después puedo hacer el concurso perfecto si es que quiero, pero igual se gastan los 21 millones de guaraníes mensuales y todos los beneficios que vienen detrás de eso, ¿verdad? Entonces, el tema es cómo evitar la creación de rubros innecesarios. Es algo que no está vinculado a la ley del funcionario público. En otros países, lo que se hace, el caso de Chile, por ejemplo, creo que es un caso interesante para imitar. Chile lo que hace es prohíbe que cualquier iniciativa parlamentaria, que cualquier ley económica tenga iniciativa parlamentaria. Las leyes económicas pueden surgir únicamente desde el Poder Ejecutivo, que al final es el responsable de hacer estos pagos, ¿verdad? Y creo que eso le ha permitido a ellos tener una estabilidad muy interesante a nivel presupuestario y un control muy interesante de su déficit fiscal. El otro tema que también tienen los chilenos es si es 1.000 el presupuesto de gastos totales que plantea el Ejecutivo. El Parlamento puede mover esos números ahí, pero no puede superar esa cifra de 1.000. O sea, el presupuesto de gastos, una vez que envió el Poder Ejecutivo, es obligado para el Parlamento. Pero estas son reformas que tienen que ser de carácter constitucional.
Y yo creo que en Paraguay en ese sentido hay problemas, porque vos también sacás una ley. Vamos a suponer que sacás la ley del funcionario público, y la ley vamos a suponer también que sea excelente, que sea de primer nivel y que realmente llegue los objetivos. En la siguiente discusión presupuestaria, con la ley de presupuestos se puede cambiar la ley que vos habías generado. Voy a dar un ejemplo, solamente uno, que es interesante. En la discusión tributaria del año 2019 se decide que no se va a cambiar, no se van a ir reduciendo las retenciones que alcanzan en algunos casos 100% de IVA que se hace a las empresas, y ese número se va a reducir al 10% en el transcurso del tiempo. En la discusión presupuestaria del año 2020 se decide eliminar esa norma y la ley queda sin efecto. Entonces, ese tipo de decisiones son las decisiones donde se necesita algún tipo de prelación de ley superior. Me estoy metiendo en un campo que no es el mío, que es el campo jurídico, pero creo que se necesita algún tipo de prelaciones de ley superior. Tener una categoría, por ejemplo, de código. Cuando vos sacás una decisión de esta índole, de remuneración de funcionarios públicos, o tributaria, o penal, o lo que sea, que esa ley cueste mucho más cambiar que sencillamente la última ley que salió, que es lo que funciona hoy y hace que las modificaciones no sean estables a lo largo del tiempo. Estela. Sí, en ese sentido, Manuel, fuiste ministro de Hacienda. Y a mí lo que me preocupa de este gobierno es que se lava las manos porque no quiere hablar de este tema del descalabro presupuestario del Poder Legislativo y este escándalo de los Nepo Babies. El presidente de la República dijo un problema ético, moral. Después, en una segunda instancia, dijo, bueno, eso es lo que votó la gente. Y el ministro de Economía, cuando se le pregunta, dice, sí, es un problema de malgasto y cada sector o cada poder del Estado es responsable de lo que hace. Está mal, pero bueno, es un problema del Poder Legislativo. Y a mí lo que me preocupa es que se quiera disociar políticamente, como el Ejecutivo lavándose las manos de lo que hace el Legislativo, porque probablemente ese es el precio que tiene que pagar para tener los votos para sus proyectos. Pero el Estado es un todo, no puede que cada poder del Estado haga lo que quiera. Y no sé cómo se resuelve eso en un gobierno. Bueno, yo tampoco no sé, así que creo que la situación es compleja. Siempre hay un quita y daca en la relación entre el ejecutivo y el legislativo. Esa es una cuestión que se da en en todos los países, pero creo que hay que ponerle límites a ciertos temas. El problema, me parece a mí, es que nosotros necesitamos una suerte de gran acuerdo nacional sobre algunos puntos. Sí. Y uno de los puntos importantes es, nosotros tenemos que frenar el prebendarismo que existe. Ese prebendarismo se origina fundamentalmente en el Poder Legislativo, pero también se da en el Ejecutivo. No, en el Poder Judicial es terrible también. En el Poder Judicial también, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que necesitamos un acuerdo y ponerle freno a este tipo de cosas. Como te decía anteriormente, seguramente cambiar cosas va a significar generar una reforma constitucional. Pero hoy por hoy discutir una reforma constitucional, seguramente, yo no sé si la constitución que nos va a salir ahora con este grupo de gente que tenemos ahora no va a ser peor de la que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ese es el punto, Manuel, que a mí me parece que descansamos mucho en reformas legales
cuando que es una cuestión cultural. O sea, esto mismo que está pasando en el Congreso no se necesita ninguna ley. Es cuestión de sentarse y decir, bueno, paremos con esto, saquemos a todos nuestros hijos que que solo sirven para cebar tereré, que no pueden ganar 18 millones ni 10 millones de guaraníes, porque esa es una afrenta a la ciudadanía y a la desigualdad que tiene este país. Eso no se necesita ninguna ley. Además hay ley antinepotismo, está la ley de la función pública que reglamenta perfectamente el tema de los cargos de confianza, y ellos, esas leyes para el Poder Legislativo no aplican, y para otros poderes del Estado. Entonces no pasa por reformas legales, pasa por decisiones y voluntades políticas. No, yo coincido contigo. Me parece que es así, que tenemos que llegar a un acuerdo nacional con relación a eso, pero le quiero agregar nomás que algunas cosas, si le querés poner una traba, necesitas una enmienda constitucional o una reforma constitucional, y eso ya es mucho más complejo y es mucho más peligroso incluso en algunos ámbitos. Así que creo que lo más barato sería llegar a ese posible acuerdo, pero también, y de eso vos conocés mucho más que yo, el hecho de que el propio sistema electoral empuja a los parlamentarios a tener que gastar inmensas cantidades de dinero para poder ser electos. Eso hace también que al final quieran recaudar todo esto. Entonces estamos generando incentivos perversos en algunos espacios que creo que tenemos que transformarlos. Manuel, mis respetos de siempre. Gracias. Un abrazo, Luis, y Estela también, y un gran saludo a toda la audiencia.